una de las maneras o medios de comunicación más efectivos, todavía hace unas décadas atrás, eran las cartas. De hecho, cuando un familiar, un ser querido enviaba una carta, era porque había algo importante que quería comunicar a otros. Santiago precisamente hizo lo mismo cuando escribió su libro o su carta de Santiago. Pues había una serie de preguntas importantes que quería responder y era necesario que se las compartiera a su gente. Y una de las maneras en el que el primer siglo se comunicaban era a través de las cartas. Por eso el día de hoy, Costa Road, iniciamos una nueva serie titulada Santiago, ¿qué piensas sobre? Y es que esta serie tiene como objetivo ayudarnos a redireccionar nuestra manera de vivir la fe, sobre todo cuando tenemos preguntas sobre ella. Y en este caso, el día de hoy, vamos a ver en Santiago capítulo 1 una respuesta a esta primera pregunta. Y la pregunta es: Santiago, ¿qué piensas sobre la manera de vivir la fe? Así que cada semana durante el mes de octubre vamos a estar explorando una respuesta que podemos encontrar en esta carta. Así que hoy arrancamos esta serie con esta primera pregunta. Así que si estamos listos para este mensaje, regáleme un fuerte amén. Santiago capítulo 1 versículo 19. Mientras que usted lo busca, quiero invitarle a que haga algo, y es que durante todo este mes me acompañe a leer el libro de la carta de Santiago. Y bueno, una de esas maneras es que empecemos con el capítulo 1, y cuando usted termine de leer el capítulo 1, váyase al capítulo 2, después vaya al capítulo 3 y así sucesivamente, de manera que mientras que yo vaya en este sermón el día de hoy predicando, usted pueda más mostrar una idea de qué se está tratando ese pasaje. Así que hoy vamos a hablar de Santiago 1, parte del capítulo 2, y la próxima semana adelante con el capítulo 3 y capítulo 4. Solamente son 5 capítulos, así que seguro que eso lo puede leer fácilmente en este mes. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. ¿Estamos ahí? Dice la escritura de la siguiente manera: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud de Dios que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo que todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de ¿quién? De Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones ¿en qué? En práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Siempre he dicho que cada vez que en un pasaje, cada vez que vemos en un pasaje una palabra que se repite, pongamos la atención, porque ahí está la enseñanza de ese pasaje. Y al menos hay una palabra que aquí constantemente se repitió en este capítulo 1. ¿Cuál fue esa palabra? Práctica. Así que a manera de introducción, quiero hablar brevemente en estos primeros minutos sobre quién era Santiago, sobre el libro de Santiago y quién era la audiencia de Santiago. Así que vamos a empezar con Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. ¿Te imaginas ser el hermano de Jesús? Estás en grave aprietos y dices: híjole, ¿a quién le pido ayuda? Aquí tengo a Jesús, el Hijo de Dios, viviendo en mi casa. Jesús, ¿me puedes hacer un milagro? Imagínense ser el hermano de Jesús. ¿Te puedes imaginar la bendición, pero también lo difícil de ser eso? No te puedes meter en problemas. Estás ahí con el Hijo de Dios.
O si quieres molestarte con Jesús, ¿cómo te molestas con Jesús? ¿Verdad? Es el Hijo de Dios. Así que Santiago era el hermano de Jesús. Algunos estudiosos dicen más bien que él era el medio hermano de Jesús porque era hijo de José, biológico de José, pero no era hijo de María. Por eso es que también algunos dicen que era medio hermano de Jesús. Creo que al final, sea hermano o medio hermano, el asunto es que Santiago pertenecía al círculo de familia de Jesús y era un círculo en el que él estaba adentro, muy, muy metido. A Santiago también en el Nuevo Testamento se le llama como Jacobo. La misma persona a veces le llaman Jacobo, es el mismo personaje. Algo interesante que podemos saber de Santiago es que Santiago, además de que era el hermano de Jesús o medio hermano de Jesús, es que él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Capítulo 1 más bien, capítulo 1 y 2. Que los 120 se habían reunido, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Jerusalén. Bueno, Santiago era el líder de esa iglesia, algo así como el pastor de esa iglesia, el responsable de esa primera iglesia. Qué responsabilidad tan grande, ¿no es cierto? De ahí surgió todo. Él era el líder de esa iglesia. Y algo que encontramos en esta carta que él escribió es que esta carta la escribió en los años 50 después de Cristo. Algunos dicen que fue más bien en los años 70. Lo que me llama la atención es que se escribió en las primeras décadas después de que Jesucristo fue crucificado y ascendió con el Padre. De manera que es una carta que tiene todavía esa frescura porque está ocurriendo dentro de las décadas siguientes de la muerte y resurrección de Jesús. Y el contenido que encontramos en esta carta es un contenido bastante particular, tanto así que cuando se hizo la selección de los libros, sobre qué libros tenían que pertenecer en esta Biblia, Santiago casi no pasa la prueba. Y la razón es porque a diferencia de los libros del Nuevo Testamento, Santiago no habla tanto de Jesús, de su sacrificio, de la salvación y de todos esos temas de salvación que otros libros en el Nuevo Testamento o cartas en el Nuevo Testamento hablan. Porque el contenido de este libro o de esta carta es más bien ético, moral. Y cuando usted lo lee, se da cuenta que lo que Santiago hace es que él aborda la manera de vivir la fe de forma práctica, en el día a día. Eso es lo que aborda Santiago. Por eso cuando leemos Santiago nos puede sonar un poquito como Proverbios. ¿Alguien de aquí ha leído los Proverbios? ¿Cuántos de aquí han leído Eclesiastés? Cuando usted lee en Santiago, suena como Proverbios, suena como Eclesiastés, suena así como que consejos de vida práctica. Esto es lo malo que no debes de hacer, esto es lo bueno y esto es lo que tienes que hacer. Y casi no se habla de Jesús. Pero es un libro que tiene una riqueza en este asunto ético, sobre todo en el tema de la fe. Por eso es que esta carta fue escrita específicamente para una audiencia, y esta audiencia eran los judíos creyentes de su tiempo. Estos judíos creyentes eran recién convertidos, judíos que recientemente se habían profesado como seguidores de Jesucristo y que por ende habían dejado las leyes judías, pero que aún estaban descubriendo cuál era la manera práctica de vivir su fe ahora que estaban en el Evangelio. ¿Estamos aquí? Por eso es que Santiago entonces diría que el cristianismo, más que un set de leyes a seguir, más que una serie de normas a seguir, el cristianismo es una manera de vivir la fe de forma práctica. Por resultado, Santiago diría, debería de ser sumamente fácil identificar a una persona de fe por su manera de vivir. Sería fácil por su manera de vivir identificar quién cree en Jesucristo, quién es seguidor y quién no. Por eso, ahora sí quiero aterrizar a la parte principal de este sermón. Por eso es que Santiago ataca este asunto y dice en el capítulo 1, versículo 19,
Dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Había un asunto de rectitud porque la gente se estaba hablando y enojando que no estaba correcto. Entonces, tal parece que estos judíos recién convertidos a Jesucristo tenían un problema de carácter. Tienen un problema de carácter por su forma de hablar y por su forma de actuar y de enojarse. Específicamente el capítulo 3 de Santiago entra en detalle sobre este asunto. Déjenme le leo rápidamente el versículo 9 y 10. Dice, está hablando de domar la lengua. Y luego dice, la lengua a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición sale de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien, dice Santiago. Después en el versículo 13, aquí está hablando de la lengua, de cómo están hablando y están maldiciendo y están juzgando y están usándola para mal. Después en el versículo 13 dice lo siguiente: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo con su conducta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Entonces aquí en este otro versículo habla sobre la conducta, una mala conducta y no haciendo acciones buenas. Esto es lo que creo que está sucediendo con la audiencia de Santiago. Que estos judíos recién convertidos a Cristo venían de una cultura de fe en donde no había una relación entre mis palabras, mis acciones, mis comportamientos, mi forma de ser y mi fe en el día a día. De manera que cuando vienen a Jesucristo, no hacen eso y no hay una correlación entre su manera de vivir y su fe. Por eso es que Santiago les escribe esta carta y dice, hey, puedes estar alabando a Dios aquí con nosotros, pero cuando tú sales de esta reunión, usas la boca no para alabar, sino para maldecir. Tú cuando estás con nosotros no te enojas, estás feliz, estás contento, pero sales de aquí y sales hecho fuego. Quemas a todo mundo con tu enojo, con tu forma de actuar. Santiago diría entonces a esta gente, no está bien esto, no está bien esa manera de vivir. Por eso lo que hace Santiago en su carta es redireccionar a los judíos recién convertidos sobre la manera de vivir la fe de forma práctica en el día a día, con su conducta, con su forma de hablar, su forma de ser, su forma de dirigirse a los demás. ¿Estamos aquí? Entonces, Santiago, ¿qué piensas sobre la manera de vivir la fe en el 2023? ¿Qué piensas sobre la manera de vivir la fe en Texas, en Norteamérica, en Sudamérica, para aquellos que nos están sintonizando en otros países, en su país de origen, donde está ahorita usted en este momento usted? Santiago, ¿qué piensa sobre la manera de vivir la fe donde estoy yo en este momento? ¿Sabe qué es lo que diría Santiago? Santiago diría, bueno, es la misma respuesta. Es que la fe se demuestra a través de lo que hago. Eso significa que entonces mi fe se debe de demostrar a través de mis palabras, se debe de demostrar a través de mis acciones y aún se debe de demostrar a través de mis pensamientos, de mis comportamientos, porque al final mi manera de vivir demuestra mi fe. ¿Estamos aquí? Eso es lo que nos diría Santiago para a usted y a mí aún el día de hoy, que mi manera de vivir demuestra mi fe.
seamos nuevos en el Evangelio, tengamos poquito estar viendo a la iglesia o tengamos años, es la misma instrucción. Déjeme hago un pequeño análisis demográfico. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten la mano, no tengan temor, tienen días, semanas o todavía meses en el Evangelio, conociendo de Jesús, acercándose a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen a ese grupo? Levántela alto. Ya, bien, genial. Bájela. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo llevo años en el Evangelio? Quizás hasta décadas. Déjenme ver cuántos llevan años o décadas en el Evangelio. Ya. Okay. Entonces, lo que Santiago diría para los nuevos creyentes, para los que tienen semanas, meses en el Evangelio, todavía a lo mejor 1 o 2 años en el Evangelio, lo que diría es que nuestra manera de vivir debe cambiar eventualmente. ¡Auch! Si usted es de ese primer grupo demográfico que acabo de decir, que tenemos días, semanas o meses en el Evangelio, lo que la carta de Santiago nos indica a nosotros, a ese grupo en específico, es que nuestra manera de vivir día a día tiene que cambiar. Y tiene que cambiar para agradar a Dios. Amén. No tiene que cambiar, ojo acá, ojo acá, ojo acá. No tiene que cambiar porque la iglesia me establece un número de normas y de restricciones. No, nuestra manera de vivir debe de cambiar porque nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no está agradando a Dios más que nada. Y no es congruente con la fe en la que yo estoy creyendo. Por eso, rara vez usted va a escuchar de mí que yo voy a apuntar y voy a decir, lo que usted está haciendo está mal. Porque en mis años de pastor he descubierto que eso no me ha servido. Se me enoja, se me ofende la persona. Más bien lo que creo es que el Espíritu Santo es el que convence a la persona cuando la persona le da oportunidad a trabajar en su vida. Y es precisamente lo que está Santiago diciéndonos. Cuando es el Espíritu Santo quien empieza a decirnos, hey, lo que estás haciendo no está bien. Hey, a donde tú estás yendo no está bien. La manera en que estás hablando, la manera que te estás conduciendo no está bien. El pastor, el líder, nadie está ahí. Es solamente usted y Dios que usted dice, creo que tengo que dejar de cambiar y dejar de hacer esas cosas. Eso es lo que está diciendo Santiago. Para los recién convertidos, nuestra manera de vivir debe de tener un cambio que refleje nuestra fe. Pastor, ¿qué pasa con los que ya tenemos años en el Evangelio, décadas? ¿Ya nos libramos? No. Lo que significaría para nosotros, si somos parte de ese grupo, es que más bien nuestra manera de vivir debe de ser un ejemplo y una inspiración para los demás. De manera que cuando algunos de nosotros cae, duele a los que están alrededor de nosotros y nos ven como un ejemplo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos la fe. Más los que están en posiciones de servicio en la iglesia. Los amo. Más los que son pastores. Los que somos pastores. Nuestra manera de vivir todo, entre más estemos comprometidos con Dios y estemos teniendo posiciones en el ministerio, como músicos, como pastores, como líderes, como servidores, nuestra manera de vivir ahora es pasada por un microscopio. Todo lo ven, todo lo notan, y eso es suficiente para decir, ya me desanimé, ya no voy a ir a la iglesia. Y vas a esa iglesia y te comportas así y sirves ahí. ¿Por qué? Porque los que tenemos ya años en el Evangelio, nuestra manera de vivir debe de ser un ejemplo para todos los que nos rodean. Es una bendición, pero también es una responsabilidad bastante grande. Entonces, quizás no venimos del judaísmo. Quizás no venimos del judaísmo como la audiencia de Santiago, pero posiblemente venimos de una cultura de fe en donde antes mi manera de vivir no reflejaba mi fe. Pero ahora que estoy en el Evangelio, ahora que estoy buscando de Dios, mi manera de vivir tiene que reflejar mi fe. Eso significa que entonces ahora nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser debe de reflejar nuestra fe, no solamente el domingo, sino cada día de la semana.
Sus acciones, su comportamiento, su forma de ser, no solamente debe demostrar su fe y agradar a Dios en este lugar, sino fuera de este lugar, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, con su familia, donde quiera que usted esté. Y eso es desafiante, ¿sí o no? Eso es desafiante. Porque aquí no es difícil. Aquí hasta, pastor, si quiere me pongo la cruz y la cargo y dígame pastor o dígame pastora aquí entre ustedes. Aquí no ese es el problema. Aquí no es el problema. Porque aquí en la iglesia es fácil identificarnos con la cruz y que reflejemos la cruz de Cristo y a Jesucristo con nuestras palabras. Aquí las palabras que nos salen son más amables. Aquí nos amamos más. En este lugar, lo corajudo, no sé a dónde se nos va. No aparece. Aquí en este lugar, la verdad que nuestra manera de hablar es con palabras más propias, más apropiadas, que bendicen. El asunto es que a veces nuestra manera de vivir la fe cambia cuando estamos afuera. A usted no les pasa eso, es a la otra gente de otra iglesia. ¿No? En donde nuestra manera de vivir la fe cambia cuando estamos afuera. Vamos manejando, bien tranquilo. Renuévame, Señor. Se nos atraviesa el otro carro. Señor, llévatela, Señor. Desaparécela. Y de repente se acuerda de la gorra. Perdónala, Señor. Perdónala, lo siento, perdónala. Entonces, si nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra forma de ser es diferente aquí, adentro, literalmente eso es lo que usted está haciendo. Se pone esta, después se pone esta. Se pone esta, después se pone esta. Y así se la pasa. Y uno que otro, para que sea más rebelde, así. Quizás usted no está haciendo eso visualmente con su... Me pasa un espejo que me espeiné. No está haciendo, pero eso es lo confuso, es el mensaje que le estamos dando a la gente a nuestro alrededor. Bueno, ¿y ahora qué onda con este? ¿Ahora quién es este? Ayer me hablaba bien bonito, que Dios es amor. Ahora que... Ayer canciones de renuévame en el trabajo a todo volumen. Ahora... Y no solo eso impacta a los que están a nuestro alrededor, pero en nuestra identidad trae confusión. Porque nosotros mismos decimos, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y entonces empieza a desarrollarse lo que Santiago quería evitar. Una dualidad en nuestra identidad. En donde entonces se forme un hábito, ser uno aquí y ser otro afuera. Eso es lo que Santiago está tratando de evitar. Estamos acá. Que la fe se demuestra tanto aquí como afuera. Se demuestra con nuestras acciones, pero se debe demostrar con nuestras palabras. Se demuestra con nuestras palabras, pero nuestra fe se debe demostrar con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Es integral este asunto de la fe. No, la fe no me refiero a tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de la cual Santiago está hablando no es de que voy a orar para como un grano de mostaza, tener fe para que Dios me responda esa petición. A esa fe Santiago no está hablando. Está hablando de la fe práctica. Está hablando de cómo nosotros llevamos a cabo esa fe en el día a día, a través de nuestra vida. Por eso entonces Santiago nos ayuda a redireccionar esos comportamientos, esas palabras, esa manera de vivir, para que sea una sola versión de fe, donde quiera que estemos. Para que entonces el David que ustedes ven aquí, sea el mismo David que ustedes ven afuera. Nunca voy a olvidar, confession time. Es el primero de dos. Esto no lo tenía planeado.
Pero nunca voy a olvidar cuando mi esposo y yo fuimos a Cancún, a Playa del Carmen, allá a la Caribe mexicano. Y fuimos, cada vez que uno viaja, ¿no es cierto que es tan caótico? O sea, debería ser un viaje placentero, pero es tan estresante desde que usted está haciendo maletas, toda la maleta y todo. No se diga cuando llega al aeropuerto o si usted va a viajar en auto y que tiene que viajar. Bueno, había terminado nuestra semana de vacaciones y estábamos en el aeropuerto, literal, en el aeropuerto de Cancún, ya a punto de abordar. Estamos en la sala de espera, cuando de pronto escucho que alguien dice, Pastor. Pues ignoré, dije, Pastor David. Y dije, seré yo. Mi esposa estaba aquí al lado de mí, entonces volteo para atrás y luego me hace esta mujer. Y luego yo volteo y le digo, y le digo a mi esposa, no sé quién sea. Literal, no sabía quién era. Y el esposo de al lado voltea y me dice, hey. Y le digo a mi esposa, voltea y nada más sonríe y dile, hey. Mi esposa se voltea y le hace, hey. Y total, digo, voy a ver quiénes son, me están saludando. Entonces voy y le digo, hey, how are you? Eran unos americanos. Me dice, estamos muy bien. Soy fulanita y él es mi esposo fulanito. Somos de Costa Road. ¿En serio? Yo por mi mente, yo no sé cuántos minutos llevan ya viéndome y espero que en esos minutos a lo mejor no le di un pellizquito a Emma en ese momento. Pero fue una gran advertencia que uno nunca sabe con quién está. Y me dice, a lo mejor no nos conoces, porque esto fue en el 2021. Todavía estaba la gente con cierta reserva para venir a la iglesia por lo de la pandemia. Y dice, a lo mejor no nos conoces, pero nosotros empezamos a ir a la iglesia un mes antes de que la pandemia golpeó. Pero tú has estado predicando mucho en línea y te hemos estado viendo, entonces te reconocemos por la cámara. No hemos vuelto al edificio, pero seguimos viéndote en línea. Y dijimos, Él es. Uno nunca sabe cuándo un par de ojos los están viendo o un par de orejas los están escuchando. Pero lo que más nos debe importar son los ojos y los oídos de Dios, ¿verdad? Que nos está viendo. Entonces, Santiago nos ayuda a que seamos la misma versión donde quiera que estemos. Que seamos cuidadosos con esa manera de vivir. Confession time. Este es el segundo confession time. Jeremy. Estaba yo en la oficina de mi iglesia anterior cuando de pronto alguien de la oficina me dice, pastor, aquí está un muchacho que está pidiendo ayuda. Y entonces salgo y estaba Jeremy ahí. Y Jeremy me dice, pastor, mira que vengo de estar visitando varias iglesias para pedir ayuda. Y la respuesta que escucho de ellos es una respuesta muy mala. Me han tratado mal, me han juzgado, me ignoran y me dicen que me vaya. Y dice, yo necesito dinero para comer, pero me dice, puedo cortar la yarda o limpiar o pintar. Algo que ustedes descubren de mí, y es que no sé si es un don o no es un don, pero soy muy cuidadoso al escuchar. Cuando ustedes vienen conmigo, trato de escucharlos antes de inmediatamente cortarlos. Entonces empecé a escuchar a Jeremy y la manera como él me estaba hablando y cómo estaba diciéndome las cosas. Obviamente Jeremy era un vagabundo. Y me dice, nunca me mencionó que quería dinero para vicio, me dijo para comprar comida. Entonces le digo, dame un segundito, Jeremy, yo creo que sí te vamos a poder ayudar, déjame nada más hablo con el equipo. Y le digo al equipo, bueno, la póliza es que no podemos dar dinero efectivo, pero podemos pagar por sus servicios. Dice que puede limpiar, puede cortar la yarda, ¿por qué no decimos que corte la yarda? A menos que tú lo quieras hacer. Y me dice la persona, no, pues vamos a que corte la yarda. Bueno, entonces regreso con Jeremy y le digo, Jeremy, ¿puedes cortar la yarda? Inclusive si puedes trapear el gimnasio. Claro que sí. Entonces sale Jeremy y empieza a cortar la yarda. Y
Mientras nosotros como equipo dijimos, bueno, ¿qué le podemos dar a Jeremy? Hubo un evento en la mañana, porque quedaron un poco de comida, ¿por qué no le hacemos un plato de comida y se lo damos a Jeremy cuando termine? Termina Jeremy de cortar la yarda, le damos el pago y le decimos, Jeremy, mira, el equipo te hizo un plato de comida y aquí un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué no te sientas aquí y comes y continúas con tu día? Gracias. Jeremy entonces termina de comer, ya estaba casi saliendo de la oficina, cuando entonces regresa y me dice, pastor, regresa y me dice, sí, Jeremy. Me dice, Santiago capítulo 2. Le digo, sí. Dice lo siguiente, me dice, abre la Biblia, dice lo siguiente: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Esta está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y me dice, la fe sin acciones, usted sabe, pastor, es muerta. La fe sin obras es muerte. Y me dice, no se le olvide ese pasaje. Le digo, Jeremy, Dios te bendiga, Jeremy. Aquí te vemos mañana si quieres. Aquí te vemos el domingo si gustas. Y es que lo que Jeremy y Santiago nos estaban diciendo es que nuestra fe debe demostrarse con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir el día a día. Es decir, cuando usted se encuentre en una situación hostil, un tanto acalorada con algún familiar o con algún compañero de trabajo, pero usted responde pacientemente, ahí está demostrando su fe. Cuando usted tiene la oportunidad de hacer trampa, ¿usted sabe lo que es trampa? Pero usted actúa honestamente, ahí está demostrando su fe. Cuando ha sido herido y usted tiene el derecho y la libertad de vengarse, pero no lo hace, y dice, Señor, te lo entrego y imparte tu justicia, no la mía. Usted ahí está demostrando su fe. En palabras de Santiago, nuestra fe se demuestra en nuestra manera de vivir, día a día, donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso continuamos con esta serie de Santiago, ¿qué piensas sobre? Y el cuarto domingo vamos a hacer algo especial con esta serie. Vamos a tener un panel. Por eso quiero invitarle a que tome unos segundos y que vea este código QR. Y que si usted tiene alguna pregunta sobre finanzas, sobre paciencia, o sobre dejar la fe, que usted escanee este código QR y durante el día usted comparta la pregunta que tenga sobre finanzas o sobre paciencia o sobre dejar la fe o sobre cualquier pregunta de la fe que tenga, porque en ese panel que vamos a tener el cuarto domingo de octubre vamos a responder algunas de esas preguntas. Así que
Queremos que este domingo, en lugar de predicación, sea un panel y una conversación respondiendo las preguntas que ustedes nos compartan. Así que voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies. Que el día de hoy participamos de la Santa Cena, en donde somos recordados que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que a través de su muerte nosotros podamos vivir una vida que realmente agrade y honre al Señor. Por eso, antes de venir a tomar los elementos, nos ponemos a cuentas con Dios. Si hubo alguna acción, pensamiento, comportamiento, conducta que a lo mejor no reflejó nuestra fe en Jesucristo, que el día de hoy podamos pedir perdón, y que como hombres y mujeres perdonados podamos venir y recibir esos elementos en esta tarde. Oremos. Señor, venimos delante de ti arrepentidos, primeramente por aquella palabra, acción, pensamiento que llevamos a cabo. Quizás, Señor, lo hicimos sin darnos cuenta de la repercusión, sin darnos cuenta de lo que representamos. Pero Dios, te pedimos perdón si de alguna manera te ofendimos o si de alguna manera herimos a nuestro prójimo. Perdónanos y ayúdanos a que a través de este momento puedas nutrir nuestra fe para que en el día a día podamos reflejar a Jesucristo. Por eso, Padre, consagramos estos elementos del pan y de la copa. Úsalos como medio de gracia a través de los cuales tú obres en nuestra fe, nutriéndonos, fortaleciéndola y cada vez renovándola en Cristo Jesús. Amén.